El amor es la materia prima de todo. El amor es lo único que existe. El amor es el viaje de vuelta a casa. Estos son unos fragmentos del libro Taller de Amor de Raymond Samson que reflejan bastante lo que vamos a estar viendo hoy, así que quiero que los recuerdes. Y quiero comenzar este episodio haciéndote unas preguntas. ¿Qué tal si las cosas en tu emprendimiento comenzaran a darse de forma más natural y sin tanto esfuerzo? Si pudieran venir esos resultados sin tanto esfuerzo. ¿Qué tal si al soltar la exigencia y el control todo comenzara a aumentar? ¿Qué tal si pudieras vibrar en una energía en la que las personas quieran acercarse a vos y hacer negocios contigo, y en donde en tu día a día las oportunidades y hasta los milagros fluyan con naturalidad? Bueno, esto es un poco lo que vamos a responder en este episodio. Bienvenidos a Triunfar o Morir. Un podcast para emprendedores conscientes que quieren ganar en el juego interno de emprender. Para aquellos emprendedores que quieren emprender de dentro hacia afuera y que por lo tanto los resultados en el mundo de las cosas sean algo inevitable. Porque como veremos en este podcast, el mundo interno es la causa y el mundo externo es el efecto. Antes de empezar, quiero decirte que acá te voy a llamar triunfador, porque quiero que seas un emprendedor, emprendedora, triunfador, triunfadora. Ese es mi propósito. Así que espero que poco a poco te sientas cada vez más identificado con esta palabra, triunfador, triunfadora. Y es que acabamos de comenzar un viaje que será largo y que tardó bastante tiempo en llegar, pero bueno, todo es perfecto y estoy muy contento de estar comenzando hoy. Y en donde voy a buscar aportarte todo el valor que pueda desde lo que aprendo y desde mi experiencia como emprendedor. Y también en donde vamos a saber los porqué de las cosas, porque esto es algo que a mí me pasó mucho. El por qué me decían lo que me decían que funcionaba en el mundo, por qué, ¿no? El entender el por qué nos habilita a muchas cosas. Y entonces, gran parte de este podcast va a ser llevar a la práctica, ¿sí? Siempre vamos a tener una parte en donde poner las cosas en práctica para que puedas experimentar ser un emprendedor triunfador. Y te preguntarás, ¿qué es esto de triunfar o morir? ¿No? El nombre llama la atención. Bueno, no se refiere a seguramente lo primero que pensaste de, ok, tengo que ser un emprendedor que triunfa o si no estoy muerto, básicamente, o soy un fracasado, como muchas veces hemos pensado. No, no va por ahí. Justamente es algo muy diferente. Se trata de triunfar en el mundo interior, de triunfarnos a nosotros mismos, ¿sí? Que eso es algo que cuesta mucho, suele costar mucho, y en este episodio vamos a ver por qué. Es algo que nos desafía tanto emprender, ¿verdad? Y yo soy un emprendedor y amo todo lo que es emprendimiento, seguramente como vos, y la verdad que lo que te voy a compartir hoy me hubiera encantado saberlo hace unos 10 años cuando comencé, porque a veces no todo lo aparente es lo real, ¿sí? Ahora vamos a entrar más en profundidad en todo esto. Bien, comencemos. El tema de hoy es el amor. Gran tema y algo que te va a servir mucho entender los mecanismos del ego y el amor o energías más elevadas para poner en práctica en tu vida y en tu emprendimiento. Y no es casualidad que haya comenzado con este tema, porque es algo que va a estar muy presente a lo largo de Triunfar o Morir,
ya que el amor es la energía más elevada de todas y, como te decía al principio, lo único que existe, y en la medida en que sepas cómo conectar con esta frecuencia, tu vida va a pasar a ser otra cosa y por tanto tu emprendimiento. Así que vamos a partir este episodio en 3 partes, ¿sí? La primera parte es el mapa de la conciencia, algo que tenés que entender, que tenemos que entender juntos para poder entender cómo funciona la conciencia y las energías en el mundo y a partir de ahí poner en práctica esto a nuestro favor. En la segunda parte vamos a hablar del miedo versus el amor en el emprendimiento. Y la tercera parte va a ser una parte práctica, en donde vamos a hablar de 2 formas de trascender niveles de conciencia y 2 prácticas que podemos utilizar todos los días y en las cuales podemos volvernos cada vez más expertos y que nos van a permitir cambiar nuestra vida y nuestro emprendimiento por completo. Bien, así que parte 1, el mapa de los niveles de conciencia. Esto realmente es algo que a mí me transformó la vida y que espero que hoy pase lo mismo contigo, que sea un clic, un antes y un después. Si no oíste hablar antes de esto del mapa de la conciencia, estoy seguro que hoy, como pasó a mí y como le ha pasado a muchos emprendedores que conozco, haya un cambio y se te abran puertas a cosas nuevas. Bueno, ¿qué es esto de la conciencia? Te quiero leer un fragmento, uno de los libros de David, ahora te voy a contar quién es David, que dice así: hay un campo de energía universal y omnipresente llamado conciencia, que tiene un poder infinito, una dimensión más allá del tiempo, y es no lineal en cuanto a su composición. Esta es la energía de la vida y puede ser calibrada, tal como se hace con un fotómetro o con cualquier otro medidor de ondas de energía. Bien, esto es una pequeña definición de lo que es la conciencia, que es algo que está todo el tiempo influyendo en lo que hacemos y que no lo vemos, al menos no lo vemos en ciertos niveles, que ahora te voy a contar un poco más, y que, bueno, es un poco difícil de entender desde la razón, por eso vamos a profundizar un poco más en este episodio. Entonces, primero te quiero contar quién fue David Hawkins, ¿sí? Que es mi maestro. Y bueno, aquí tengo unos cuantos libros de él que te voy recomendando también en este episodio. Bueno, David vivió hasta hace poquito, hasta el 2012, fue un psiquiatra, investigador, maestro espiritual, autor de muchos libros. Y bueno, él dedicó su vida al estudio de la conciencia, justamente, que es esta energía universal, ¿verdad? Y él es el pionero en unir la ciencia con la espiritualidad, realmente. O sea, eso es en resumen lo que él dejó. Dejó un legado impresionante a la humanidad que cada vez va a tomar más relevancia. De hecho, ya se está haciendo muy viral y conocido todo esto del mapa de la conciencia. Y bueno, justamente David lo que hizo fue que estableció un mapa de conciencia, una escala logarítmica, ahora vamos a entender más qué es esto, que va del 1 al 1000, en donde 1 es la existencia de la vida y 1000 es el nivel máximo de iluminación que puede alcanzar un ser humano. Entonces, lo lindo de esto es que él lo midió durante toda su vida y a través de diferentes pruebas fue estableciendo esta escala que básicamente lo que hace es decirnos cuánta verdad y cuánta falsedad tienen las cosas. A ver, lo otro que es importante entender de la escala de la conciencia o mapa de la conciencia es que está correlacionada con las emociones humanas, ¿sí? Es decir, hay emociones, ¿sí?, que calibran menos y emociones que calibran más, ¿sí? Entonces, comenzando desde abajo, el 1 es la simple existencia. Por ejemplo,
Él pone el ejemplo de que una bacteria, por ejemplo, tiene un 1 de conciencia, energía, campo vibratorio, como quieras llamarle, hay muchas formas de llamarle, y 1000 es la iluminación y algo que alcanzaron pocos avatares, como le llama David, en la historia, como puede ser Jesús, como puede ser Zoroastro, Krishna, Buda. Entonces es muy interesante porque cada uno está en una parte de esa escala, no solo a nivel general como persona, sino también en cada una de las áreas de su vida. Y ahora vamos a ver un poco más todo esto. Pero como te decía, está correlacionado con las emociones humanas. Es decir, arrancando por la vergüenza que calibra en 20, luego la culpa en 30, luego viene en 50 la apatía, 75 la pena, 100 el miedo, 125 el deseo, 150 la ira, 175 el orgullo, 200 el coraje, 250 la aceptación, 310 la buena voluntad, 400 la razón, 500 el amor, 540 el amor incondicional, 600 la paz. Bueno, ya ahí son niveles que pocos son los humanos que llegan ahí. Pero básicamente ahora, para empezar, lo que me gustaría compartirte es que a menor sea el nivel de conciencia, las cosas resultan más difíciles y estamos vibrando en una energía que no favorece la vida y que no favorece tu vida y que no favorece lo que querés lograr, y esto se aplica perfecto al emprendimiento. Y cuanto más altas sean las vibraciones que emitís y por lo tanto lo que sentís, tu campo vibratorio, más sencillo se vuelve todo, y además que estás en, digamos, en comunión, en concordancia con las leyes universales, ¿sí? Y por lo tanto la vida pasa a ser otra cosa. O sea, básicamente cada vez que sostenés una emoción en el emprendimiento que sea baja, estás alejándote de lo que querés conseguir, ¿sí? Entonces, es importante entender también que el 200 es el punto crítico que marca la diferencia entre la fuerza y el poder, ¿sí? Los primeros niveles que te comenté, la culpa, el miedo, el orgullo, que están por debajo de 200, son niveles, como le llama David, carentes de integridad. Esto quiere decir que no sustentan la vida y que estamos dominados por las tendencias del ego. Vamos a pensar que, de forma muy resumida, que hay dos sistemas de pensamiento. Está el ego, ¿sí? Y el espíritu, ¿sí? Y el ego son energías densas, energías en donde no estoy actuando por el bien de la humanidad, no estoy sustentando la vida, ¿sí? Y por otro lado, los niveles por encima, o sea, los niveles por debajo de 200 son la fuerza, los niveles por encima de 200 son el poder. A partir del coraje comienza la energía del poder y después viene, bueno, la aceptación, la buena voluntad, como hablamos. Y estos sí soportan la vida y el mundo y el desarrollo universal. Entonces, tenemos que saber cómo conectar con esos niveles y salir de las tendencias del ego, que son muy fuertes. Y que, imagínate que en todo el estudio que hizo David de más de 20 años se dio cuenta que el 85% de la población mundial está desde la fuerza. Por eso, bueno, pasa lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Guerras, crisis, todo lo que hoy en día está sucediendo es porque el nivel de conciencia a nivel mundial está por debajo de 200. Lo que pasa es que hay ese 15% que está por arriba de 200 es lo que equilibra la energía mundial. Bueno, esto se podría hablar horas. Ahora, yendo al emprendimiento, ¿sabías que la mayoría de los emprendedores están actuando sin saber y sin siquiera sospecharlo desde la fuerza, en donde todo cuesta mucho más? Y yo estuve ahí. Y es complicado, porque entras en un bucle en donde lo que estás dando
no se está reflejando con los resultados que querés, y como los emprendedores solemos ser bastante cabezas duras, o sea, acá presente el primero, como no se está dando lo que queremos, entonces ponemos más fuerza y, y eso produce más contrafuerza. Toda fuerza genera una contrafuerza. Por eso en los niveles carentes de integridad por debajo de 200 todo es más difícil, porque toda fuerza genera una contrafuerza, porque estamos en niveles que no favorecen la vida. Ahora, los emprendedores solemos caer más que todo en tres niveles de la fuerza, que son el miedo, el orgullo y el deseo, ¿sí? Entonces vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando me lanzo a emprender desde el deseo, ¿sí? Lo que quiero es, y esto es súper normal desde la cosmovisión actual y el paradigma vigente. O sea, quiero hacer dinero, quiero ser famoso, quiero ser libre y no depender de nadie. ¿Bien? Puede que te lances a emprender desde ahí. En parte yo lo hice. Y eso es deseo, ¿sí? Es algo enfocado en mí. Por lo tanto, emprender va a ser mucho más difícil desde esa intención. También está el miedo. El miedo a quedarme sin dinero, el miedo a tener que trabajar para alguien, el miedo a no ser visto por el mundo, el miedo a no aprovechar bien mi tiempo, o tal vez, y este sí que lo he visto bastante, es desde el orgullo. Es decir, no sé, imagínate que tenés un padre súper exitoso, o no sé, una tía súper exitosa, y bueno, y vos querés emprender porque yo quiero también mostrar que puedo llegar a ese nivel, ¿verdad? El orgullo. O tal vez sos una persona que vivió ciertas situaciones en su infancia, en su vida, y bueno, querés mostrarle a esas personas, no sé, los profesores que te trataron como si fueras un bobo en la escuela, y querés mostrarles que no sos un bobo, que vos sos una persona inteligente, que sos exitoso, que sos súper disciplinado, pa. Bueno, sin saberlo estamos entrando en estos niveles en donde la vida se vuelve más difícil. Y el emprendimiento sobre todo. Y de hecho esto es algo que, si te pones a fijar, lo hablan mucho personas súper exitosas. Por ejemplo, uno de mis referentes es T. Harv Eker, ¿sí? Que es el autor de Los secretos de la mente millonaria, y bueno, sobre todo un gran orador de escala top nivel 1, que bueno, creó seminarios como el Mente Millonaria, un seminario intensivo de 3 días, en donde la gente va a eliminar su mentalidad de escasez, y bueno, se hacen un montón de ejercicios y prácticas. Y bueno, una de las cosas que dice Harv es que tu intención es lo más importante. Es decir, si vos estás actuando desde desde el enojo, ¿sí? Porque eso es el orgullo al final, es un enojo que hay de fondo. Si estoy desde el enojo, o si estoy desde el demostrar mi valía, ¿no? O sea, él lo dice todo el tiempo en sus conferencias, y te hace como ejercicios de PNL para que vos cambies esa, y de reprogramación mental también, que cambies esa creencia base para emprender. Es como el árbol de las raíces, ¿vieron? Las raíces, lo que pensamos, produce los frutos del árbol que están arriba, y no al revés, como creemos. Muchas veces trabajamos en los frutos para recibir más frutos, cuando en realidad lo que hay que hacer es trabajar en las raíces, en las intenciones, en los sistemas de creencias. Todo se puede medir en el mapa de la conciencia, es decir, los libros, las personas, los alimentos, los hechos históricos, las religiones, todo puede ser calibrado y medido a través de un test muscular. Ahora no vamos a entrar en la kinesiología, pero hay otro libro, acá lo estoy mostrando para los que están viendo en video, que se llama El poder frente a la fuerza, en donde habla de esta ciencia clínica que David puso en práctica durante más de 20 años para definir esa escala, y cómo es que esto es impresionante. El test muscular, a partir de que lo conozcas, te va a volar la cabeza, porque realmente vos podés saber el nivel de verdad de todo, ¿sí? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo,
la Madre Teresa de Calcuta calibraba en 850. ¿Sí? Son niveles muy elevados, por eso logró todo lo que logró. La venganza, que es una actitud, calibra en 150, por debajo de 200, obviamente. No sé, la Constitución de Estados Unidos calibra en más de 500 porque tiene valores muy, muy importantes y muy que apoyan la vida, ¿no? Como la igualdad, los derechos humanos, etcétera. Eh, También, por ejemplo, Einstein calibró 499. O sea, todo se puede calibrar. Y de hecho, si aprendes el test muscular, podés calibrar hasta las cosas que comes en el día a día, lo que compras en el supermercado. Bueno, es una locura. Va a haber otro episodio donde vamos a hablar exactamente del poder contra la fuerza. Pasemos a la parte 2. El amor y el miedo en el emprendimiento. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué pasa con el amor y el miedo en el emprendimiento, verdad? Voy a leer algo rápidamente sobre el miedo. ¿Sí? No temas, dice la Biblia. ¿Cuántas veces dice la Biblia no temas? ¿Y por qué seguimos temiendo? Si los maestros y los santos nos han dicho que no es necesario temer. Porque el miedo, que es lo primero que quiero hablar ahora, es una de las emociones, es la emoción más temida a nivel humano. El miedo nos gobierna hoy en día. Y los medios, y bueno, como ya sabemos, muchas cosas están ahí alimentando esa sensación de pánico, de ansiedad, de palpitaciones. Y bueno, es la emoción más temida. Entonces, en el emprendimiento podemos tener miedo a muchas cosas, ¿verdad? Podemos tener miedo al fracaso, a hablar en público, a que un socio no sea desleal, a que la competencia nos supere, a que un cliente se enoje y me demande. Podemos tener miedo a un montón, a que el algoritmo no me muestre en las redes o en Google. Entonces, es importante entender que otra cosa que decía David es que todo lo que mantienes en tu mente tiende a manifestarse en tu vida. ¿Sí? Y entonces, claro, la única forma de poder salir de estos miedos, que muchas veces son inconscientes y no nos damos cuenta que estamos desde esos niveles, es tomando conciencia cómo funciona esta emoción que tanto aparece en nuestra vida, ¿verdad? Y que calibra en 100. O sea, es un nivel muy carente de integridad y que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, uno de los mitos que ya mismo quiero romper es que los exitosos no tienen miedo. Esto es falso. Lo que pasa con los exitosos, sea cual sea tu ejemplo de exitoso, es que no se paralizan por esta emoción. O sea, saben que está ahí y que lo que tienen que hacer es no dejarse paralizar por ella, ¿verdad? No, de hecho, hay un libro que yo le regalé a mi expareja que se llama Feel the Fear and Do It Anyways. Es un librazo sobre el miedo, te lo súper recomiendo también. Siente el miedo y hazlo de todas maneras. Es decir, una de las cosas más importantes sobre el miedo es entender que es simplemente un sentimiento. Lleva el nombre de miedo, ¿verdad? Pero eso es una etiqueta. Es simplemente una etiqueta, como las otras emociones. En el fondo lo que son es energía. Energía que necesita ser canalizada, que necesita liberarse. Y claro, si nos dejamos dominar por esta energía, las cosas no van a ir bien. Pero si sabemos, y esto en la parte práctica te voy a desvelar algo que te va a encantar y que te va a servir muchísimo para enfrentar el miedo. Pero, claro, por ejemplo, el hablar en público es uno de los 3 miedos más temidos, uno de los 3 miedos más grandes de la humanidad. Y los grandes oradores de toda la historia yo he leído sobre unos cuantos, no sé, Martin Luther King o
Nelson Mandela, Gandhi, ¿verdad? O sea, varios dicen que saben, o sea, que cada vez que, por más que ya tenían ovaciones que lo seguían, el miedo siempre estaba ahí presente. Por más que estuvieran preparados para su discurso, por más que estuvieran en su propósito, el miedo aparece al hablar en público y poder conquistarlo es la maestría, ¿verdad? Y antes de entrar en el amor, quiero hablarte sobre algo que es fundamental para entender el miedo, este nivel de conciencia que tanto circula en el mundo emprendedor. Y es la sombra. ¿Sí? Te voy a leer un fragmento, no sé si seguramente hayas oído hablar de la sombra, es un concepto de Carl Jung, y que resulta que, bueno, te voy a leer algo. Dice, uno de los mayores bloqueos que podemos tener es el miedo a lo que se encuentra sepultado en el subconsciente. Carl Jung llamó la sombra a esta zona que no estamos dispuestos a ver y de la que no queremos apropiarnos. El humano medio prefiere proyectar su sombra, ¿verdad?, sobre el mundo, condenarla y verla como el mal, pensando que su problema es combatir el mal en el mundo. Fíjate qué poderoso esto. Una vez, otra cosa que dice David, para tener esperanzas, ¿verdad? Una vez reconocida la sombra, ya no tiene ningún poder sobre nosotros. De hecho, solo nuestro miedo a esos pensamientos e impulsos le da algún poder. A ver, ¿qué sucede? Cuando somos pequeños empieza la fase de condicionamiento de la sociedad, de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros amigos, de los medios, de todo, ¿sí? Es una programación súper fuerte. Y en esa programación hay muchas cosas que se nos dice, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, esto está bien visto, esto es aceptado, esto no es aceptado. ¿Y qué hacemos? Mandamos esas cosas que rechazamos para nuestro subconsciente, reprimimos y suprimimos, ¿sí? Que es uno de los mecanismos del ego para esconder, ¿verdad? Suprimimos y reprimimos en el inconsciente. Y Carl Jung se dio cuenta, él decía, prefiero ser una persona completa que una persona buena. O sea, él sabía perfectamente que uno de los mayores limitantes de la vida es lo que está oculto en la sombra. Eso es lo que no nos permite nuestra completud, digamos, alcanzar nuestro máximo potencial. Son esas cosas que no queremos ver sobre nosotros mismos y que nos avergüenzan, que nos generan culpa, que nos producen estrés. Y claro, es súper importante entender esto para un emprendedor. Mirá, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, para entender, valga la redundancia, para entender esto de la sombra en el emprendimiento. Pongamos el caso de una emprendedora, ¿sí?, que se dedica a, no sé, la decoración de interiores y que es súper exitosa. O sea, es una persona muy buena líder, con habilidades de ventas, muy bien formada, su negocio va muy bien, pero, claro, creció en una casa donde su papá o su mamá siempre le hacían ver que sus logros no eran lo suficientes, que tenía que dar el 110%, que cuando hacía algo bien aún podría haber sido mejor. Entonces, ¿cómo se manifiesta la sombra de ella? Lo que ocultó en su mente, en su subconsciente. Lo que ocultó es ser relajada, confiar en la vida, ¿no?, disfrutar, desconectar. Todo eso lo ocultó en su sombra. No lo acepta, lo rechaza porque fue programada de esa manera. ¿Cómo podría la sombra manifestarse en su emprendimiento? Bueno, probablemente el día que, a pesar de que es muy buena, el día que llega un posible contrato con una empresa gigante, una oportunidad, no sé, millonaria, llamémosle, empieza a procrastinar irracionalmente, no sé, se pone con las redes sociales, no hace el trabajo que tiene que hacer, y eso te domina. Entonces, para que quede claro esto del miedo, la sombra juega un rol fundamental y cada vez que tengas pensamientos de cosas que rechazás, que son parte de tu sombra, está bueno que empieces aparte de que vamos a hacer unas prácticas muy poderosas al final, que empieces a integrarla, a no reprimir más la sombra y a por lo menos aceptar que hay una parte oscura que todos tenemos, que está ahí reprimida
y que David decía, es como una olla a presión. Todas las emociones reprimidas, esto lo vamos a hablar ahora en el dejar ir, pero todas las emociones reprimidas a lo largo de la vida son como una olla a presión que nos hace estar pensando y sobrepensando todo el tiempo. Bueno, al contrario del miedo, una emoción mucho más elevada, un campo atractor de conciencia mucho más elevado es el amor. El amor mirá este fragmento, es la energía que se irradia cuando se entregan los bloqueos que impiden su expresión. Mirá que esto es poesía, esto para mí es poesía. Es la energía que se irradia cuando se entregan los bloqueos que impiden su expresión. Lo repito porque es maravilloso. Es más que una emoción o un pensamiento, es un estado del ser. A través del amor iluminamos el mundo. Son fragmentitos de los libros de David que yo saco y quiero que sepas que en todo momento vos estás optando por el amor o por el miedo o el deseo o cualquier otro campo de conciencia más negativo. Todo el tiempo vos estás optando y todo el tiempo vos tenés la posibilidad de optar por otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que el ego es demasiado fuerte, el subconsciente, nuestra mente más primitiva, es muy fiel a esos programas que tenemos de chicos. Por eso en la tercera parte vamos a ver cuáles son las herramientas para trascender esto. Pero son muy fuertes las tendencias del ego. Y de cierta forma somos adictos a la negatividad. No queremos salir de ese miedo, de esa culpa, de ese orgullo. ¿Por qué? Porque esto no lo vamos a ver hoy, porque se puede hacer un capítulo entero sobre esto, pero es porque en cierta forma obtenemos un beneficio secreto de esos estados. Capaz que si estás siendo emprendedor y todo te está costando mucho, el beneficio secreto es que sos una víctima y que te crees, porque en realidad no te lleva a ningún lado ser víctima, que a través de ese victimismo vas a conseguir amor o cosas que te faltaron que están ahí en la sombra. Bueno, no vamos a hablar de esto ahora, pero te voy a leer un fragmento porque en el libro, acá tengo el Dejar Ir, ¿sí? Otro libro de David, habla de cada emoción y cada energía de la escala del mapa de la conciencia, ¿verdad? En este caso estamos en el amor incondicional y dice, el estado de amor incondicional se calibra en 540, un fenómeno escaso que solo alcanza el 0.04% de la población. A ver, eso es lo que es llegar a vivir en el amor incondicional, que ya es una energía en donde, bueno, como voy a leer ahora, digo, pero vos podés aplicar el amor en tu vida sin llegar a ser amor puro en todos los aspectos de tu vida. También se puede, a través del mecanismo que te voy a mostrar ahora. Pero bueno, requiere mucha constancia, mucha disciplina. Ahora, vos podés llevar amor a todo lo que hagas en tu emprendimiento. Y dice así, esta energía es milagrosa, inclusiva, no selectiva, transformadora, iluminada, ilimitada, sin esfuerzo, radiante, devocional. Por eso ahora vamos a hablar de la oración, porque necesitamos aperturar el corazón, la energía del amor para conectar con el amor. O sea, necesitamos aperturar el chakra corazón, ¿verdad? Entrar en emociones más positivas para alcanzar los niveles del amor. Dice, la energía para que el motor funcione es inagotable. Podemos bailar en éxtasis toda la noche en una capilla con velas como si bailáramos con la fuente de la vida misma. La gratitud por el estado reemplaza el orgullo del logro. En lugar de percibir, el corazón sabe. La mente piensa y discute, pero el corazón sabe y continúa. Bueno, digamos que este estado es muy poderoso y bueno, te voy a decir, para ya ir avanzando, un poco de cositas que podemos hacer antes de pasar a la fase 3, a la parte 3 de las prácticas,
unas cositas que podés hacer diariamente para conectar con el amor. Y en primer lugar, es que tenemos que practicar el emprender no desde un estado individualista, como estamos acostumbrados, como nos enseñaron, ¿no? Esto es lo primero. O sea, que en realidad de fondo lo que te estoy queriendo decir es que abandones la creencia de que sos un ser separado. O sea, esto es el mandato máximo del ego, ¿sí? Que no es tu espíritu, que no es el ser ilimitado, infinito, el ser esencial que vos sos por naturaleza y en donde tus resultados en la vida podrían ser maravillosos. Esto es, digamos que si yo emprendo desde el beneficio personal, ya hablamos que estoy desde niveles de baja integridad. Ahora, si yo... Esta es la clave para emprender. Si yo el emprendimiento lo tomo como una forma de reflejarme, de reflejar quién soy, y los desafíos del emprendimiento los aprovecho para evolucionar. O sea, esta tiene que ser la mental. Tiene, entre comillas, sería lo ideal que sea la intención de emprender. El quiero lograr ser una mejor persona. Quiero que el emprendimiento me muestre quién soy, porque es lo que hace. Las cosas que más nos muestran quiénes somos son las del mundo externo, nuestros amigos, nuestra pareja, el emprendimiento. La pareja es un espejo impresionante, por eso muchas personas cuando empiezan los conflictos de pareja deciden cada uno por su camino porque no quiero confrontarme, no quiero ver esto que me está mostrando la otra persona. En realidad nada del mundo externo te puede afectar. Todo lo que pasa en el mundo externo es para que vos veas algo que de otra forma no podrías ver. Y esta es la actitud más correcta para el emprender. Sea que ya estés emprendiendo y seas exitoso, o sea que te estés por lanzar a emprender, la clave máxima es que desde el principio tengas una actitud humilde, no de comerme el mundo, ¿sí? Sino una actitud más de voy a emprender para mejorar como ser humano y para conectar con niveles más elevados a través del aprendizaje que voy a tener como emprendedor. Entonces eso es lo uno, salir de la creencia de la separación, todo lo que puedas, y saber que hay una unicidad y que estoy conectado a Dios y al universo y que mi energía que sostengo está teniendo un impacto en el mundo, en mis resultados, en mis colaboradores, en mis socios, en mis clientes. Bien. En segundo lugar, y esta es una que yo pequé mucho, es amarte a vos mismo. Amarte a vos misma. ¿Y cómo se lleva esto a la práctica? En los actos diarios, en el minuto a minuto de emprender. ¿Cómo estás? Estamos intensos. Ya vamos a ir terminando, falta poquito. Es decir, cuando las cosas no van bien, sea por estar atento a las sensaciones del cuerpo, saber que hay alarmas, que hay señales y no priorizar el seguir, el obsesionarme con las cosas, con el hacer, con las estrategias, con el tiempo que le dedico, con que me levanto a las 4 de la mañana, no. O sea, saber que el activo más importante del emprender sos vos y estar en el amor con uno mismo. Es decir, cuando algo no va bien, no va bien. Continuar desde niveles, como ya hablamos, carentes de integridad, lo único que va a hacer es entrar en un bucle del cual no podés salir, porque toda fuerza produce una contrafuerza. Entonces, amarse a uno mismo y renunciar a hacerse daño, ¿sí? Que yo me lo hice mucho tiempo en mis años como emprendedor, que llevo con mis negocios, he llegado a estados de sacrificio, de estrés y de intensidad de exigencia que, bueno, impensados, ¿no? Entonces, esas dos, ¿sí? Salir de la creencia de la separación, en segundo lugar, amarte a ti mismo, en tercer lugar, perdonar, aplicar el perdón, dejar de condenar a los demás y a las cosas que nos pasan y saber que el perdón es la energía que nos conecta con el amor. Cada acto de perdón
lo que hace es elevar tu nivel de conciencia y permitirte conectar con energías más elevadas. Aunque en el momento tu mente te diga que tenés que tener la razón, que esto que hizo estuvo mal, que lo que sea, yo sé que, bueno, esto es otro tema, cada vez que yo perdono, lo que estoy acumulando son méritos kármicos, que, bueno, esto también lo explica David, en donde capaz que en el momento no veo el resultado de haber perdonado, de haber aplicado el perdón, pero sí lo voy a ver en un futuro, ¿sí? Esto es un juego a largo plazo. El emprender es un juego a largo plazo. Y no gana el que tiene resultados ya, gana el que sabe conectar con campos de energía vibratorios muy elevados y que a largo plazo sabe que va a tener los frutos de Dios. O sea, va a tener los resultados que merece, que van muy en concordancia con los méritos kármicos que cada uno pudo ir acumulando, ¿sí? Entonces, perdonar. Y esto me lleva también a la compasión. Yo creo que, bueno, en mi vida personal la compasión me cambió todo, porque es algo que automáticamente te conecta con el amor. O sea, cuando tú aplicas compasión, no hay otra. Tú estás aplicando compasión, tú estás en el amor, ¿sí? Y esto significa entender que todos tenemos limitaciones, que cada uno lo está haciendo en todo momento lo mejor que puede y que no podemos juzgar a nadie, porque el ser humano por condición es limitado en ciertas cosas y que todo el mundo hace lo mejor que sabe y puede en todo momento. Y hay una frase para aplicar en esto que refleja la compasión, que es: si yo hubiera estado en su lugar, hubiera hecho lo mismo. Eso es entender que el otro tiene un sistema de creencias, tiene su negatividad, tiene su lado oscuro y que muchas veces se vuelve inevitable. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte 3 para ir finalizando y poniendo en práctica esto. Y acá sí, esto es lo que más me gusta porque estoy completamente enamorado de estas dos prácticas, te lo tengo que admitir. Han hecho un giro de 360 en mi vida, de 180 quiero decir. Y son sencillas, ¿sí? Y más que nada es un entrenamiento, no es algo que hagas una vez y chau, es algo que se convierte parte de tu vida. Entonces, en primer lugar te quiero hablar del dejar ir. Vamos a hablar de dos prácticas, ¿sí? El dejar ir y la oración. Pero no te adelantes, o sea, escúchame con paciencia, que esto te va a sumar. Y cuando hablo de la oración no es nada religioso, es algo que es un poco más profundo y directo, pongámosle. Así que voy a empezar por el dejar ir y después te voy a contar sobre la oración. Y vas a tener un regalo, que desde ya te lo digo, en la parte de la oración, que es, bueno, un ejercicio que te voy a dejar para que hagas con una oración que vos vas a ir diciendo conmigo para poder conectar con energías más elevadas. Empecemos por el dejar ir. Voy a tomar un poco de agua. Lo tengo en mis manos. Bueno, esto es oro en polvo para mí. O sea, es el libro que llevo a todos lados y que no lo puedo soltar y que leo todas las mañanas, porque a mí esto me salvó la vida, básicamente. Porque bueno, tuve que enfrentar con momentos de mucha oscuridad como todos y de emociones muy fuertes, y la verdad es que a pesar de psicólogos, a pesar de aplicar, no sé, ceremonias, todo tipo de cosas, de estrategias espirituales y todo, nada me había cerrado tanto como lo que es el dejar ir. ¿Por qué? Porque a veces en el mundo del desarrollo personal las cosas son muy complejas, ¿no? Y a veces no sabemos qué aplicar, cuándo, en qué momento, tenemos que recordar muchas cosas. Entonces, lo simple es lo poderoso. Y a mí lo que me gusta del dejar ir es que es simple y efectivo y poderoso, ¿tá? El dejar ir es una práctica espiritual para ascender en los niveles de conciencia. Es una técnica de liberación emocional. Es un proceso de entrega. Es una forma de vida, una filosofía de vida.
¿Y en qué se basa el dejar ir? Y ahora vamos a hablar un poco más de cómo es la técnica. El dejar ir se basa en algo que habla mucho el doctor, el maestro, que es que los humanos le tenemos mucho miedo a las emociones. Miedo no, bueno, sentimos mucha incomodidad de los sentimientos y las emociones. Y a lo largo de la vida, con todas las experiencias que hemos vivido, hemos huido de esas emociones. Por eso es que hoy estamos en el punto máximo de la dopamina a corto plazo de agarro el celular, llamo a un amigo, estoy haciendo 30 cosas al mismo tiempo. No puedo estar quieto. No puedo tolerar un minuto de aburrimiento, de no estar haciendo nada. Y todo ese escape que hemos hecho a lo largo de la historia, de nuestra historia, son sensaciones que necesitan ser experimentadas, emociones, sentimientos que necesitan expresarse, que necesitan que estemos con ellos simplemente y que los permitamos, que se han ido acumulando en una olla a presión. Es como si fuera una olla a presión que tenemos acá en el pecho, en donde están todos esos sentimientos que hemos evitado. Y eso, cada sentimiento tiene asociado miles de pensamientos. O sea, imagínate vos. Por eso es que somos una máquina que no para de pensar. Y que todo el tiempo estamos en el sobrepensamiento, estresados, porque tenemos un montón de sensaciones y emociones que hemos evitado. Entonces, lo que te invita a la técnica de dejar ir, que en realidad a mí me encanta el nombre de dejar ir, pero también otros le han llamado la observación, es algo milenario en realidad. Lo que pasa es que esto está planteado de una forma muy práctica y sencilla. Y el dejar ir, mirá, te lo voy a leer de acá del propio doctor, para hacerle honor, dice, dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en él y permitir que siga su curso sin querer que sea diferente ni hacer nada con relación a él. Significa simplemente dejar que el sentimiento esté ahí y centrarse en dejar correr la energía que tiene detrás. El primer paso es permitirte sentir la sensación sin resistirte a ella, sin expresarla, sin temerla, ni condenarla, ni aplicarle un juicio moral. ¿Sí? Esta técnica consiste en estar con la sensación y entregar cualquier intento de modificarla. Es decir, es como una meditación, ¿sí? Y para ponerla en práctica no hace falta más nada que quedarse quieto cada vez que te sientas perturbado, perturbada, cada vez que estés con una energía que estás para abajo, que tenés pocas ganas de hacer las cosas, o que te sentiste atacado, o cualquier conflicto que hayas tenido, se trata de que en lugar de evitar esa sensación que te generó, la sientas y la observes. Que puede ser con los ojos cerrados, o puede ser con los ojos abiertos, y a medida que vas practicando, de verdad, esto es poderosísimo. O sea, lo que yo he liberado acá con esta técnica y lo que yo solía despertarme preocupado, por ejemplo, de mañana, por toda la tendencia mental de esos años de emprendimiento duros que tuve, yo me levantaba preocupado siempre, era una preocupación crónica. A medida que empecé a soltar estos sentimientos que estaban guardados hacía mucho tiempo, la preocupación bajó. Y muchas otras cosas. Me siento mucho más feliz, me siento más ligero, más aliviado en todo sentido. Y bueno, te recomiendo que lo pongas en práctica. Esta técnica tiene el potencial de derribar sistemas enteros de creencias. Sistemas enteros de creencias solo con el hecho de observar. O sea, seguramente nunca habías escuchado esto, porque parece insólito, pero funciona. Ok, entonces, para cerrar el dejar ir, los 4 pasos para practicarlo. 1, reconocer cuando surge el conflicto, estar atento a mis sensaciones corporales. ¿Sí? 2, observar el cuerpo y aceptar la incomodidad. Y el doctor hablaba mucho de que el que soporta la incomodidad transitoria es el que va a ascender, ¿no? Y a lograr más cosas. Bueno, esto es lo mismo.
En tercer punto, dejar de poner resistencia y permitirlo, entregarnos. Al fin y al cabo, el dejar ir es una rendición a Dios. Me rindo, siento, me entrego a esta sensación, me entrego a esto que mi cuerpo expresa. Y cuarto punto, marcar una nueva intención y actuar en sintonía. Así es como salís de esa emoción, te elevás de energía y actúas de otra manera. Bien, vamos a tener un capítulo sobre un episodio, quiero decir, sobre el dejar ir, así que ahora vamos a pasar a la oración. Como la oración necesita ser experimentada para su comprensión máxima, y te dije que este podcast es para poner en práctica las cosas, te voy a dejar un ejercicio escrito que te vas a poder descargar. Esto está en el link de descripción de YouTube. Si lo estás escuchando, te invito a que vayas a YouTube para poder acceder a este ejercicio y a esta oración, que es más o menos 15 minutos, media hora, en donde yo voy a orar contigo y tú vas a orar conmigo, y vas a ir repitiendo una oración que te va a permitir liberar la sombra y conectar con estados más elevados de conciencia. Pero, ¿por qué la oración es clave para poder liberarnos de conflictos, de pensamientos, de creencias, de actitudes, conductas que son limitantes? Porque la tendencia del ego es mantenerte en los niveles de fuerza, ¿sí? Porque el ego, que es este mecanismo de percepción no examinado, es decir, el ego nos orquesta nuestra vida sin que sepamos, y es un mecanismo de percepción no examinado, como decía el doctor. Es algo que con lo que vemos el mundo, pero que no lo hemos examinado y por lo tanto no nos hemos dado cuenta que vive en una ilusión, ¿sí? En donde prioriza su supervivencia, porque el ego viene del reino animal, es una fuerza animal. Por eso es que es tan difícil trascender ciertas limitaciones, ciertos pensamientos, ciertas creencias, porque el ego está muy aferrado a eso. Y como dice David, y esto es para resumir, el cuerpo, esto te da como una big picture de lo que te estoy hablando. El cuerpo calibra en 200. O sea, el cuerpo está en este nivel que apenas tiene integridad, 200. La mente calibra en 400. Es decir, eso ya nos da mucha información. La mente controla el cuerpo, ¿sí? Y no... o sea, el cuerpo no tiene tanta importancia, aunque no lo creas. Y esto también es bastante impactante, porque en el mundo actual le damos mucha importancia al cuerpo, porque bueno, el ego sabe que esa es la forma de mantenerte alejado de cosas más elevadas. Pero bueno, eso es un tema aparte. La mente calibra en 400. Y fíjate que la voluntad espiritual, que no es la voluntad mental que usamos los emprendedores para estar todo el tiempo haciendo cosas y queriendo salir adelante y haciendo y haciendo y haciendo, no. La voluntad espiritual es cuando solicitamos una asistencia divina a algo superior. La voluntad espiritual, David la calibró y calibra en 850. O sea, es mucho más elevada que cualquier cosa que puedas pensar. Por lo tanto, como la famosa frase, ningún conflicto puede ser resuelto desde el mismo nivel desde el que se creó. Es decir, todo esto que hoy en día se recomienda, o son prácticas, bueno, de desarrollo personal, de hacer una carta de perdón a mis padres, o de hacer 1000 repeticiones por día para cambiar una creencia, cambiar un pensamiento, un condicionamiento, no funciona. No funciona porque no podemos solucionar con la mente algo tan arraigado en el ego, ¿sí? La única forma que podemos hacerlo es... O sea, sí podemos aliviar y sí podemos cambiar ciertas percepciones, pero hay otras que no. Hay otras que de ninguna manera van a cambiar, a menos que solicitemos asistencia a un poder superior. Y acá es donde entra la oración. La oración es como acompañarnos del Espíritu Santo para que acceda en nosotros y estar en comunión con Él para salir de estas
tendencias negativas del ego que tanto nos destruyen y poco aportan a nuestra vida. Entonces, este es el segundo estrategia espiritual para poder liberarte y poder llegar a tu máximo potencial. Si vos combinás estas dos herramientas que yo te estoy dando, dejar ir y oración, es decir, empezás a vivir siendo más consciente de las sensaciones de tu cuerpo y permitir todo lo que surja y entregarte a todo lo que surja. Y a la vez tenés el hábito de orar y de pedir asistencia y de rendirte a la voluntad divina. Es inevitable el éxito, es inevitable que conectes con tu esencia y desde ahí puedas operar en el mundo de una manera mucho más satisfactoria, llena de amor y de éxito. No hay otra. Así que bueno, espero que puedas hacer la oración que te dejo. Y bueno, vamos cerrando este primer episodio. Te invito a que veas los siguientes, a que sigamos estudiando todo esto que es tan interesante. Y para cerrar, bueno, te quiero invitar a que te comprometas con dos cosas, ¿sí? La primera es que hagas el ejercicio que te estoy dejando, ¿sí? Que te va a dar una sensación de paz y de liberación increíble y vas a entrar en contacto con esta forma de orar. Y en segundo lugar te invito a que te comprometas a que a partir de ahora confíes en el poder del amor y que pongas amor en todo lo que hagas, que lleves amor, que extiendas tu amor hacia las demás personas, como ya hablamos, con la compasión, con el perdón, siendo responsable, viendo que me espejo en todo lo que pasa en mi emprendimiento, que nada viene de afuera y no soy víctima de nada, sino que soy el responsable de todo lo que me pasa y que me sirve para aprender. Entonces, que empieces a llevar amor a todo lo que hagas. Eso es lo que te invito a hacer a partir de ahora y que veas cómo esta energía, cuando conectás con ella, todo en tu vida empieza a cambiar. Y acordate de lo que te dije al principio. El amor es la materia prima de todo. El amor es lo único que existe. El amor es el viaje de vuelta a casa. Y para cerrar, una frase que me gusta mucho, que escuché por ahí, que dice: cuando no sepas qué es lo que amás hacer, ama todo lo que hagas. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.